Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. l'azione La santificatrice dello acción Spirito santificadora Santo, del Espíritu oltre che Santo, attraverso la además parola que en la di palabra Dio de e i Dios y en los sacramenti, sacramentos, si se esplica nella expresa preghiera en la oración. ed è Y a es questa a che ella vogliamo a la que queremos dedicare dedicar la la riflessione di oggi, reflexión de hoy, la preghiera. la oración. Lo Spirito El Santo Espíritu è Santo nello stesso es al mismo tempo tiempo soggetto e sujeto y oggetto della objeto de la preghiera oración cristiana. cristiana. Egli cioè è Es decir, colui che dona Él la es el que preghiera dona ed la è colui oración che è y Él es donato el que dalla viene preghiera. donado por la oración. Noi ci preghiamo per Nosotros ricevere oramos lo para recibir al Spirito Espíritu Santo Santo e y riceviamo lo recibimos Spirito al Espíritu Santo Santo per poter para que pregare verdaderamente veramente, podamos cioè da orar, es figli di decir, Dio, como non hijos da de Dios, schiavi. no como esclavos. Pensiamo un po' questo, Pensemos un poco a pregare esto. da figli di Dio, Orar como hijos non de da Dios, no schiavi. como esclavos. Si deve pregare sempre con Hay que, libertà. hay que orar siempre con Oggi devo libertad. pregare questo, questo, Hoy questo, tengo que questo, orar por esto, perché ho por esto, por promesso esto, questo, porque he questo, questo, prometido esto, dal esto, esto. contrario andrò De lo all'inferno. contrario, No, voy al quello non infierno. è No, preghiera. eso no es La oración. preghiera è La libera. oración es libre. Tu preghi quando lo Tú oras Spirito ti cuando el aiuta a Espíritu pregare. te ayuda a orar. Tu preghi Tú quando oras senti nel cuore cuando il sientes en el bisogno di corazón la pregare. necesidad E de quando orar. non Y senti cuando no nulla, sientes nada, fermati e entonces te domandati detienes y perché te non preguntas, sento ¿por io qué no escucho la voglia di pregare? el Cosa deseo de succede orar? nella ¿Qué es mia lo que vita? pasa en mi Ma vida? sempre Pero la siempre spontaneità tiene nella que ser preghiera è quello che espontánea ci la aiuta di oración. Y più. es eso lo que más nos ayuda. Questo vuol dire Esto pregare significa da orar, figli, non da schiavi. orar como hijos y no como esclavos. Anzitutto En dobbiamo primer lugar, pregare per debemos rezar ricevere lo para Spirito recibir el Santo. Espíritu Santo. C'è a questo A este riguardo una respecto, parola hay ben una palabra precisa muy di Gesù precisa nel de Jesús Vangelo. en el Evangelio. Se voi dunque che Si siete ustedes que cattivi son malos sapete saben dar dare cose cosas buone ai buenas a vostri sus figli, hijos, quando più cuanto il Padre más el vostro del Padre del cielo cielo darà lo dará el Spirito Espíritu Santo Santo a quelli a che los glielo que se lo chiedono. pidan. Ognuno Cada di uno, noi, cada uno de nosotros, ai piccolini sappiamo a los darle le cose pequeños buone, les sabemos dar las cosas siano ai buenas. figli, A nuestros hijos, i nipoti, a los sobrinos, a gli los amici. nietos, a los amigos, I piccolini a los pequeños. sempre ricevono da Siempre noi reciben de cose nosotros buone. cosas buenas. E Y entonces, come il Padre así non como ci el darà lo Padre, Spirito a noi, ¿cómo es que el Padre no nos va a dar a nosotros el Espíritu a ci nosotros? vuole dare Esto coraggio nos da ánimo andare avanti para con seguir questo. adelante, ánimo. Nel Nuovo Testamento vediamo En el lo Nuevo Spirito Testamento Santo vemos que el discendere Espíritu sempre Santo durante desciende la siempre preghiera. durante la oración. Desciende su Gesù nel Desciende sobre battesimo Jesús al en el Giordano, bautismo, en el mentre stava Jordán, in mientras que preghiera. estaba en Descende a oración. Y Pentecostes descendió sui sobre los discepoli, discípulos en mentre erano Pentecostés, mientras perseveranti que conformi todos nella ellos preghiera. perseveraban juntos en la oración. È l'unico Es el único potere che abbiamo poder que sullo tenemos Spirito sobre el Espíritu de Dios, Santo, il potere della preghiera. el poder de la E oración. lei non si resiste alla preghiera. Y ello no se Preghiamo resiste, viene. no hay que resistirse a la Sul oración. Monte Carmelo Oremos i juntos. falsi profeti di Baal, En el Monte Carmelo, los ricordate quel falsos passo profetas della de Bibbia, Baal, ¿se acuerdan de si aquel paso de la agitavano Biblia? Se per agitaban para invocare invocar il fuego del cielo sobre sul loro su sacrificio. Non sacrificio. accade nulla, Pero no ocurrió nada, perché erano idolatri, porque eran adoravano un idólatras. Dio che non esiste. Adoraban un Dios que no Elías si mise existía. in preghiera e il Elías fuoco oró y el scelse fuego descendió y l'olocausto. consumió el holocausto. La Chiesa segue fedelmente La iglesia questo sigue esempio. fielmente este Ha ejemplo. sempre sulla Siempre bocca tiene en los labios l'implorazione, la invocación, ven, vieni allo ven Spirito. cuando se dirige al Vieni Espíritu ogni volta Santo. che si rivolge Ven allo cuando Spirito cada vez Santo. que se dirige el E lo fa Espíritu soprattutto Santo. nella Y lo messa, hace sobre todo en perché la discenda misa, come para que rugiada descienda como e rocío y santifique el pan y el vino para el sacrificio sacrificio eucarístico. Ma c'è anche un altro Pero aspetto, también existe otro che è il aspecto più importante que es el e más incoraggiante importante per noi. y alentador para Lo Spirito nosotros. Santo El è Espíritu Santo colui es el che que ci nos dona dona vera la verdadera preghiera. oración. San Pablo afferma San questo, Pablo lo afirma, Spirito el viene Espíritu in nos aiuto alla ayuda en nuestra debolezza. debilidad. Tante volte non sappiamo Tantas infatti veces come pregare nosotros no in modo sabemos cómo pedir conveniente, para orar ma como lo conviene, Spirito pero el stesso Espíritu mismo intercede por con nosotros gemiti con inesprimibili. gemidos E colui inefables. che scruta i Y el que cuori sa escruta los cosa corazones desidera lo conoce Spirito, cuál es perché egli la aspiración del intercede per i Espíritu santi y que su secondo i intercesión disegni a di favor Dio. de los santos es según È Dios. vero,
Es Noi verdad. non sappiamo pregare, Nosotros non no sappiamo. sabemos orar, no lo Dobbiamo sabemos. imparare ogni giorno. Tenemos que aprender cada día. Il motivo di questa debolezza Eh, della nostra preghiera La razón de esta veniva debilidad de espresso in nuestra passato oración se in una expresaba en sola el pasado parola con una sola palabra, usata in utilizada de modi tres formas diversi, distintas, come como aggettivo, adjetivo, come como avverbio. sustantivo y como È adverbio. facile da ricordare anche per chi non sa il Es fácil de latino. recordar incluso para los que Y no vale la saben pena latín y tenerlo merece la mente, pena porque tenerla da solo presente, porque contiene ella un solo interno tratado. encierra Queste todo un tre tratado. cose. Tres Noi esseri cosas. umani, diceva Nosotros quel los seres detto, humanos, decía aquel dicho, mali, mali, mala, mala, male petimus. Che vuol petimus. dire? ¿Qué Che significa? essendo cattivi, Siendo malos, mali, mali, chiediamo pedimos las cose cosas sbagliate, equivocadas, mala, mala, e in modo y de la manera sbagliato, equivocada, male. cercate Jesús dice, prima il busquen regno di primero Dio, el reino y la e il resto justicia vi de sarà Dios dato y se les darán también sopra todas esas cosas por Noi invece añadidura. cerchiamo prima En di cambio, tutto nosotros buscamos il en primer lugar la sopravvento, añadidura, es cioè decir, i nostri interessi, nuestros tante intereses, volte, y nos e ci olvidamos dimentichiamo del tutto di totalmente chiedere de il regno pedir di el Dio. reino de Dios. Chiediamo al Signore il regno. Pidamos che al viene Señor el tutto. reino de Dios que viene que nos Lo rodea. Spirito Santo El Espíritu viene, Santo sì, viene, in sí, soccorso en della auxilio nostra de nuestra debolezza. debilidad, Ma fa una pero cosa molto importante hace algo ancora. mucho más importante aún. Ci attesta Nos che atestigua siamo que figli somos di hijos Dio de Dios e mette y pone en nuestros sulle nostre labbra labios el grito Padre. Abba Padre. Noi non possiamo Nosotros dire Padre. no podemos decir Padre, Abba. Abba. Non possiamo dire No podemos Padre senza sin, la de- forza dello Spirito sin decir Santo. la fuerza del Espíritu Santo. La preghiera cristiana La non oración è cristiana l'uomo no che es da un capo el ser del humano que telefono, habla con parla Dios al a otro lado del Dio, teléfono. all'altro capo. No, È es Dio Dios prega que in reza noi. en nosotros. Preghiamo Dio Rezamos per a mezzo Dios a di través Dio. de Dios. Pregare è Rezar mettersi dentro di Dio es e che Dio meterse entri dentro de noi. nosotros y que Dios entre dentro È de proprio nosotros. nella preghiera che lo Spirito Santo si rivela come paraclito, cioè avvocato. Es precisamente en la oración que el Espíritu Santo se revela como Paráclito, es decir, nuestro abogado y defensor. No nos acusa ante el Padre, sino que nos defiende, nos convence del hecho de ser pecadores. Pero lo hace para hacernos experimentar la alegría de la misericordia del Padre, no para destruirnos con estériles sentimientos de culpa. Incluso cuando nuestro corazón nos reprocha algo, Él nos recuerda que Dios es mayor que nuestro corazón. Dios es más grande que nuestro pecado. Todos somos pecadores. Pero pensemos, algunos de ustedes que tiene tanto miedo por las cosas que ha hecho, que tiene miedo de ser regañado por Dios, que tiene miedo de tantas cosas y no logra encontrar paz. Métete en oración, llama al Espíritu Santo y Él te enseñará cómo pedir perdón. ¿Y saben una cosa? Que Dios no sabe mucha gramática. Y cuando nosotros pedimos perdón, no nos deja terminar. Antes de que terminemos, ya nos perdona antes, nos perdona siempre. Siempre está listo para perdonar. Antes que nosotros terminemos la palabra perdón, y ya el Padre nos perdona. El Padre nos perdona siempre. El Espíritu Santo intercede por nosotros, pero también nos enseña a interceder a su vez por nuestros hermanos y hermanas. Nos intercede por nosotros y también por los otros. Nos enseña la oración de intercesión, es orar por esta persona, por este enfermo, por aquel que está en la cárcel, por aquel... Orar por la suegra también, orar siempre. Esta oración es particularmente agradable a Dios porque es la más gratuita y desinteresada. Cuando cada uno reza por todos los demás, sucede, y esto lo dijo San Ambrosio, sucede que todos los demás rezan por cada uno y la oración se multiplica. Así es la oración. Es aquí una tarea muy valioso y necesaria en la Iglesia.
particularmente en este tiempo de preparación al jubileo, unirnos al Paráclito, porque su intercesión a favor de todos, por el diseño de Dios, pero no rezar como los loros, bla, 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 bla. Señor, Señor, decir Señor con el corazón. Ayúdame, Señor. Te quiero mucho, Señor. Cuando recen el Padre Nuestro, rezar, Padre, rezar, tú eres mi Padre. Rezar con el corazón, no con los labios, no hacer como los loros. Que el Espíritu nos pueda ayudar en la oración que tanto necesitamos.